Hola, muy buenos días. Mi nombre es Félix Aranday Cortés. Soy médico psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realicé la especialidad en psiquiatría en la Universidad La Salle, por la Universidad La Salle. Hice alta especialidad en el manejo de trastornos adictivos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y una residencia, una estancia larga en el Laboratorio de Cronobiología, también del Instituto Nacional de Psiquiatría. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de charlas. En esta ocasión vamos a hablar al respecto de la depresión, los trastornos relacionados con episodios depresivos. Es muy importante tener claro que a partir de la pandemia, la prevalencia de depresión ha cambiado drásticamente. Anterior a la pandemia se consideraba que aproximadamente entre el 8 y el 10% de la población vivía con trastorno depresivo mayor. Posterior a la pandemia se observó un incremento aproximado mayor al 40% que puede variar según las muestras hasta el 60%. Es muy importante observar que la presencia de depresión ha cambiado drásticamente en la población, siendo el inicio de este trastorno en los adolescentes, en un periodo aproximado entre 12 y 14 años, se ha podido observar que existen manifestaciones de depresión en los adolescentes. También se debe tener claro que los episodios depresivos, la depresión, actúa como un factor de riesgo para múltiples patologías, entre ellas la aparición de diabetes, entre ellas la aparición de cáncer. Es muy importante tener claro que impacta la depresión gravemente en la función cardiovascular, siendo uno de los factores de riesgo para padecer infartos. De la misma manera, actualmente se considera la depresión como un factor de riesgo asociado al deterioro cognitivo o la presencia de demencia en la edad adulta. También cabe destacar que la depresión es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de trastornos relacionados con sustancias, particularmente el alcohol, el abuso de cannabinoides y de otras sustancias estimulantes como lo puede ser la cocaína, como lo puede ser el cristal. La depresión, desde el punto de vista amplio, tiene varios factores. No es una enfermedad que se manifieste por un solo factor. Tiene que ver con factores genéticos, tiene que ver con factores sociales, tiene que ver con factores psicológicos, factores estresantes a lo largo de la vida. Por eso, y por el hecho de que la OMS considera que la depresión es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, de pérdida de la capacidad de los individuos para estudiar, para trabajar, es muy importante que podamos empezar a tener estas aproximaciones desde eh, visiones amplias, desde una aproximación integral que no solamente sea unívoca, que no solamente requiera que consideremos que la depresión todo está en la mente o que la depresión solamente ocurre cuando sucede algo triste como la muerte, como algún evento traumático o cuando el ser humano se expone a las vicisitudes de la vida, porque incluso en personas que no tienen estos factores de riesgo, aparece la depresión. Para ir dando un marco de comprensión, tenemos que tener claro
¿Cómo es que sentimos los seres humanos? ¿Qué son las emociones en los seres humanos? ¿Cuántas dimensiones tienen eh, las emociones? Es muy importante poder tener claro que los seres humanos tenemos tres caracteres básicos de nuestras emociones. El primero es el carácter subjetivo. ¿Qué es lo que siento y cómo lo siento? Lo que siento afecta mi conducta y hay una manifestación fisiológica de lo que siento y de lo que está sucediendo dentro de mí. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando las personas están enamoradas, subjetivamente sienten, experimentan una sensación de s- sentirse completas, frente a la expectativa, frente al deseo. Existe en esta sensación de enamoramiento una alta capacidad de lo logré, puedo lograr todo. Cualquier persona se le nota que está enamorado, porque sonríe, porque su cara, sus gestos, su corporalidad es distinta, está feliz, está sonriente, incluso salta. El carácter fisiológico, por ejemplo, del enamoramiento son las maripositas en el estómago, la sensación de una plenitud en el pecho, que el corazón late con más fuerza, que los colores son más resplandecientes. Y esto en realidad sucede a partir de estas tres características emocionales. El carácter subjetivo, por ejemplo, frente a una situación estresante, es el miedo. El miedo se empieza a desarrollar, por ejemplo, en el trabajo, me van a correr, no me van a dar mi bono, y tengo que pagar, empieza el tengo que en un carácter subjetivo obsesivo, no puedo dejar de pensar en ello. Conductualmente me noto contracturado, el torso se hace enjuto, la cara se demacra, el ceño se frunce. Fisiológicamente me fatigo más rápido, mi corazón empieza a latir de una manera más precipitada, me siento como oxidado, puedo tener colitis, puedo tener gastritis, amanezco con dolor de cuello, duermo y no descanso. Todas nuestras emociones tienen estas tres características. Algo subjetivo, la parte fantasiosa de las emociones. ¿Qué pienso cuando estoy sintiendo? ¿Y cómo siento lo que estoy pensando? Esto va a activar nuestra conducta. Por ejemplo, frente al miedo, tenemos ganas de huir. Hay otras personas que frente al estrés, por ejemplo, en un temblor, se paralizan. Muchos otros empiezan a buscar que los demás se organicen, cómo sacarlos. Fisiológicamente hay personas que se orinan de miedo textualmente. Hay otras personas que frente a eso tienen ataques de pánico, no pueden respirar, sudan mucho. Y así podemos observar que cada una de nuestras emociones tiene estos tres correlatos. Estamos partiendo de esta base para ir entendiendo las distintas expresiones de la depresión y poder tener una base muchísimo más amplia para el entendimiento. El carácter subjetivo de las emociones es simple en los seres humanos. Hay emociones agradables y hay emociones desagradables. Y aquí se empieza a abrir otra forma de observarlos. Actualmente en la psicología o a través de la psicología de la felicidad, se cree que el enojo es una emoción negativa, es una emoción que debe de ser desarticulada, que enferma, que amarga al sujeto.
Y no hay nada más falso que esto. El enojo tiene una acción biológica en nosotros, protegernos, poner límites, confrontar, negociar. De la misma manera, otras emociones, como es el odio, que nos da esta característica de alejarnos, de buscar algún tipo de reivindicación, algún tipo de justicia, tienen funciones adaptativas y desadaptativas en los seres humanos. No hay emociones buenas y no existen las emociones malas. No hay emociones superiores y no hay emociones inferiores. Toda una de nuestras expresiones emocionales son dirigidas a cuidarnos, están dirigidas a modificar nuestra conducta, acceden a circunstancias donde buscamos cambiar lo desagradable, buscamos modificar aquello que nos está generando ese malestar y llevarnos a circunstancias, a situaciones donde a partir de la experiencia nos generan estados de atención o de rechazo, nos generan estados de tanta tensión emocional, de tanta tensión física, que nos dirigen a solucionar aquello que nos genera ese malestar. Si los seres humanos no sintieran esa sensación desagradable de tensión, no resolverían aquello que puede poner en riesgo su vida. Por ejemplo, algo cotidiano, cuando se va la luz, cuando escasea el agua, la sensación de malestar que eso produce alerta a los seres humanos para actuar en grupo, para actuar en comunidades para resolverlo. Tú háblale una pipa, tú ve al ayuntamiento, tú organiza a todos los demás para que se pueda hacer una colecta, por favor reporten dónde está la fuga. Y todo esto, la atención nos dirige a una solución. En situaciones de urgencia, la excitación que produce, por ejemplo, un accidente, es tan desagradable que lleva a los seres humanos a resolver las circunstancias para volver a llegar a experimentar esa calma. Cada una de las emociones en su carácter subjetivo nos llevan a una conducta específica para resolverlo. Entonces podemos decir que las emociones actúan como estímulos que se dirigen a buscar que los seres humanos podamos subsistir, podamos tener mejores condiciones, podamos resolver las circunstancias vitales para aquellos a los que amamos, para aquellos que dependen de nosotros. Y cada una de las emociones, su expresión puede ser leve, moderada o severa. No es la misma, no es el mismo estímulo emocional que se activa frente a circunstancias como no he pagado el recibo, debo a otro, a ese mismo estímulo emocional, como cuando llegan a embargar la casa, como cuando ya no existe dinero para el próximo mes. La intensidad de la preocupación, la intensidad del estímulo, de la evaluación desagradable que estoy sufriendo, puede alcanzar situaciones severas. Asimismo, frente a circunstancias como puede llegar a ser la muerte de seres queridos, como puede llegar a ser situaciones de inseguridad, como pueden llegar a ser situaciones de poco acceso a satisfactores básicos, activan situaciones desagradables. Pero ojo, los seres humanos no tan solo reaccionamos a factores externos. Nuestras emociones pueden activarse a partir de situaciones imaginarias. Les voy a dar un ejemplo, los celos. El qué tal si me deja,
el qué tal si me abandona, el qué voy a hacer si sucede tal o cual cosa. Es una fantasía hacia el futuro que puede activar de forma agradable o de forma desagradable a quien está experimentando esta fantasía. Vámonos hacia el pasado. Estoy arrepentido porque hice, debí de haber hecho, le pude haber contestado, debí de haber estado más tiempo, no haber estado. El ser humano tiene esta capacidad subjetiva de ir hacia el futuro o de ir hacia el pasado. Incluso a todos nos ha sucedido, por ejemplo, que vamos manejando, salimos de la casa, llegamos a un lugar y decimos, ¿cómo carambas llegué aquí? No era consciente, porque venía pensando, venía platicando, venía recordando, tratando de resolver un problema. Y entonces pareciera que nuestra vida emocional se desconecta de nuestro cuerpo y pudiésemos tener distintos tipos de conciencia. Vámonos a otro escenario emocional complejo, los sueños. Dentro de un sueño, incluso es muy común que las personas se levanten enojadas porque me fuiste infiel en mi sueño. En mi sueño hiciste, me dijiste y entonces hacías. Oye, pero fue un sueño. No, él lo vivió, él lo experimentó como real. Las pesadillas. O todo lo contrario, aquellos sueños exquisitos, altamente placenteros, que no queremos que acaben, que pueden generar un estado de bienestar incluso cuando estamos despiertos. Los seres humanos somos seres emocionales y cada una de nuestras emociones son rutas que van desde nuestra fisiología, desde lo más profundo del funcionamiento de nuestro cuerpo, hasta situaciones que nos pueden llevar a crear, que nos pueden llevar a imaginar, o todo lo contrario, a autodestruirnos, destruir a otros. Las emociones en los seres humanos tienen un lugar central para regular la corporabilidad, todo lo corporal en los seres humanos. Y ojo, no quiere decir que todo sea mental. Quiere decir que tenemos conectado el cerebro, que es donde se generan todos estos fenómenos, con cada uno de nuestros órganos, con cada uno de nuestros sistemas. Es la fuerza, el sistema nervioso central es la fuerza para dirigir y para regular las funciones endocrinas, las funciones inflamatorias que vamos a ver posteriormente. El carácter conductual, como lo había explicado anteriormente, aparece desde la expresión facial, la postura corporal, las manifestaciones físicas. Eh, en esta película de Intensamente pudieron retratar a partir de las animaciones cada una de las expresiones conductuales de las emociones. Incluso acertaron en los colores, porque efectivamente, incluso en la forma en la que percibimos los colores cuando estamos enamorados o cuando estamos deprimidos, que es común que las personas te digan, es que estoy viendo todo gris, es que se ve todo gris y efectivamente existen estudios actualmente que establecen que los receptores en, en los ojos, en la retina, cómo se organizan esos estímulos a nivel de los centros asociativos centrales, varían al respecto de nuestro estado emocional. El red mist, que es esta situación donde las personas pierden el control y ven todo rojo. Y te dicen, es que empecé a ver todo rojo, ya no tuve control de mis impulsos, solamente me vi agrediendo al otro y no era consciente. Porque efectivamente,
esta dinámica de los colores. Por ejemplo, en esta película que les comentaba, Ira está de rojo, porque así se ve. Existen estas variaciones, porque antropológicamente el ver rojo está relacionada a la conducta de caza de los seres humanos. Podían concentrar su atención en el objetivo del cual dependían para comer, para vestirse, y se concentraban a tal punto donde podían distinguir si el otro, si el animal que estaban cazando estaba sangrando. Al poder observar, al resaltar el rojo, podían seguir atacando en esos lugares, podían seguir hiriendo la caza en esos lugares. Por eso el rojo resalta en estados de ira y tiene una explicación antropológica, ontológica. El asco, o sea, los emojis, todo lo que está relacionado al desagrado, al asco, es verde. Y es justamente el color que en esta misma lógica ontológica tienen los alimentos cuando están podridos. Adquieren un color verdoso. Los cadáveres, en las distintas fases de descomposición, tienen un tinte verdoso o azuloso que nos hace generar rechazo para alejarnos de ello, porque podemos contraer enfermedades infecciosas. Es esta una de las bases a partir de las cuales las manifestaciones físicas generan incluso alteraciones sensoperceptuales o adaptaciones sensoperceptuales en situaciones cotidianas, que son muy importantes para preservarnos y para mantener nuestra integridad física y la integridad de aquellos que amamos, con los que convivimos, de nuestra comunidad. ¿Todo esto cómo se logra? Pues a partir de una serie de mediadores, una serie de sustancias que no tan solo están en el cerebro, que son mediadores químicos que están distribuidos a partir de todos nuestros órganos y de todos nuestros tejidos. Pueden ser los neurotransmisores, pero también sabemos que tenemos todo un aparato hormonal, que tenemos un sistema que nos defiende a partir de la inflamación, a partir de mecanismos para defendernos de los patógenos, un sistema cardiovascular que nos ayuda a cambiar los distintos flujos que tiene nuestro organismo, no tan solo la sangre, no tan solo el plasma, sino aquellos fluidos que ayudan a que el corazón lata, a que los pulmones puedan respirar sin que se peguen, todo aquello que aceita, todo aquello que nos da la posibilidad de comer, de aprovechar los nutrientes, de descomponer las sustancias para poderlas utilizar, para poder desechar todos aquellos productos de el metabolismo. Si no nos intoxicaríamos, si no tuviéramos los riñones, nos intoxicaríamos. Y al final, otra circunstancia, otro sistema fundamental en los seres humanos, el sistema genitourinario, nos da la posibilidad de podernos reproducir, de experimentar placer físico. Y todos estos sistemas están interconectados, no están separados. Entonces, doctor, usted me está diciendo que yo siento con el estómago. Sí, ¿dónde siente la ansiedad? ¿Dónde siente el miedo? ¿Dónde siente el enamoramiento? Eso nos da un correlato fisiológico. Cuando estamos ansiosos, tenemos taquicardia. Sí. ¿Por qué cuando las personas tienen gripa disminuye su estado de ánimo?
por todos los factores inflamatorios, por las personas, lo podemos ver en los niños. Cuando los niños están enfermos, impresionan tristes, se mueven lento, están irritables, buscan mucho a sus cuidadores, quieren estar pegados a ellos. Las personas con hipertensión, con dislipidemia, con el colesterol alto, con los triglicéridos altos, son muy irritables. Sí, sí, son muy irritables, porque constantemente el influjo de la presión de los fluidos va generando un desgaste fisiológico que se llama estrés, que genera un malestar. ¿Quién no se ha levantado en la noche creyendo que se va a infartar y lo que tiene es una indigestión terrible? De esta forma, las emociones tienen un carácter que nos anticipa incluso nuestros estados físicos. Nos da la posibilidad de observarnos en nosotros. Y aquellos que tienen hijos lo pueden saber, se va a enfermar. La mamá sabe que se va a enfermar. ¿Por qué? Porque ya está tristecito, porque ya está chilloncito. No, pues yo siempre lo veo chilloncito. No, tiene algo. Lo llevan al pediatra y efectivamente tiene algo. Cada uno de estos sistemas nos da por ejemplo, las personas que viven con diabetes. Cuando se les sube el azúcar, empiezan a estar somnolientos, empiezan a tener muchas dificultades para levantarse, para hablar, parecieran fatigados todo el tiempo, y es porque están viviendo una descompensación. Y es el carácter conductual que va enlazando cada una de las manifestaciones fisiológicas para darnos esta posibilidad emocional. ¿Qué significa la fenomenología? Lo que les comentaba. Tenemos que hacer, para entender la depresión, tenemos que hacer una diferencia muy importante. Primero, ¿qué son las emociones? Las emociones son fenómenos subjetivos muy intensos, de corta duración, que se acompañan de un correlato fisiológico. Ya hablamos de ello. Estas son todas las emociones que se han podido reproducir en distintas culturas que son propias de los seres humanos y que tienen el mismo valor. Las emociones, por ejemplo, derivadas de la ira, es el sentirse amenazado, el sentirse celoso. La ira, el red mist, que es sentirse loco, sentir que uno pierde el control, se expresa a través de la furia, a través de la rabia, agresivo, pasivo, que puede ser hostil, que puede estar provocando. Situaciones como la tristeza, la sensación de soledad, de desamparo, aislado. Y así cada uno, la felicidad nos hace sentir poderosos, valientes, satisfechos. La aceptación nos da esta sensación de ser respetados, seguros, importantes. Sin embargo, a lo largo del día, incluso en un mismo momento, alguien se puede sentir enojado y eh, al mismo momento esperanzado. Alguien puede sentir ira y empezarse a reír en un solo momento. Alguien puede amar profundamente a su pareja y odiarla con toda el alma. Los seres humanos tenemos la capacidad de tener emociones intensas en cada una de nuestras acciones cotidianas y no nos caracterizan. Los seres, este estado, esta situación emocional o las emociones van variando a lo largo del día y se van presentando todas las expresiones y no implican de ninguna manera estados patológicos, porque pueden ser muy intensas, pero de corta duración, que es distinto al estado de ánimo o el afecto.
El estado de ánimo o afecto son estables y persistentes. Es como si tuviéramos un estado de ánimo basal. Y pongo la imagen de este actor porque a él se le nota constantemente muy serio, alejado emocionalmente, con poca reactividad afectiva, pero puede reír y regresa a su estado basal. Todos tenemos un estado basal. Hay personas que son festivas, que son constantemente felices, pero que igual se sienten tristes, que igual se pueden enojar, pero tienen ese carácter. Hay personas que son muy calladas. Malamente se les dice que es muy introvertido. Su estado afectivo es muchísimo más plano, pero igual puede tener muchas variaciones a lo largo del día. El estado de ánimo es propio de las personas. Hay personas que su estado afectivo constantemente puede tener, puede tender a la expresión agresiva de sus estados de ánimo. Y otras personas, su estado de ánimo es constantemente más bajo y no están acostumbrados a hablar de sus emociones. Y aquí es donde el entendimiento lo podemos tener más amplio, porque se confunde muchísimo la tristeza con la depresión. La tristeza nos podemos dar cuenta que es natural, es normal, todos la sentimos, todos la expresamos y nos lleva a poder resolver, poder pensar en lo que hicimos, poder obtener la experiencia de aquello que nos falló y termina en una resolución o no. Pero basalmente tenemos estado de ánimo. Tendemos a ser serios, taciturnos, enojones, se les dice, jetones incluso se les dice, pero no implica un estado patológico. Y por eso pongo esta escala. El estado de ánimo es variable a lo largo del día, pero es basal. Y a lo largo del día nos podemos sentir felices, podemos ir a la tristeza y regresar a nuestro estado basal. Lo patológico inicia cuando se pierde el estado basal y el ser humano se sostiene fuera de su estado de ánimo, fuera de su estado afectivo, que también puede aparecer hacia arriba, se llama hipertimia. Probablemente han escuchado de la hipomanía y de la manía, que es la que presentan los bipolares. Es una felicidad extrema y sostenida que es patológica. Hacia arriba es manía, que implica conducta, que implica sensopercepción, baja anticipación del riesgo, y hacia abajo es depresión sostenidamente. Es un estado donde, pues aquí es tristeza, aquí es hipotimia, con la cual se puede recuperar. Debajo de la hipotimia empiezan los estados patológicos, depresión leve, moderada, severa. Saliendo del espectro emocional está la psicosis. Puedes llegar a la psicosis a partir de la felicidad o a partir de la tristeza. Eso lo vamos a seguir viendo más adelante en las próximas charlas. Y le vamos a ir poniendo nombre a esta gráfica. Entonces, con toda esta base de comprensión, ¿qué es la depresión? La depresión es un estado patológico. Es un estado patológico, como ya lo pudimos observar, no solamente de la mente, no, no solamente del cerebro. Y aquí voy a hacer una definición. Imagínense que la diferencia entre mente y cerebro, para decirlo rápidamente, el cerebro sería como el hardware de un teléfono celular, que es la estructura, los chips, la batería, y la mente sería las aplicaciones.
Todos tenemos distintas aplicaciones cargadas en nuestro celular. Considerando esta separación arbitraria que acabo de hacer, la depresión no solamente es un estado neurológico, es decir, cerebral, ni es un estado mental, también es una enfermedad física. La depresión tiene componentes metabólicos, tiene alteraciones en la glucosa, resistencia a la glucosa. La depresión como una entidad amplia genera alteraciones inflamatorias, altera los mecanismos inmunológicos relacionados con la expresión natural de nuestros estados, eh, de nuestros estados emocionales, afecta la conducta, nos afecta cardiovascularmente. La depresión es un estado patológico integral, no solamente es tristeza, es un estado de alteración generalizada, es un fallo generalizado de nuestra fisiología, que para integrarla se necesita inicialmente cumplir estas dos alteraciones. Sin estas dos alteraciones, no estamos hablando de depresión, podría ser trastorno de ansiedad o cualquier otro tipo de situación como hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede generar todo el cuadro básico de la depresión con otras características. Nos vamos a enfocar a el trastorno depresivo requiere de un estado de ánimo depresivo, que es una disminución con respecto al afecto previo de los seres humanos. O sea, hay una variación. Venía siendo como siempre es expresado, pues, si bien no era muy hablador, no era muy amiguero, a partir de que se expresa la depresión, empieza a sostener un estado de ánimo caracterizado por tristeza, por una sensación, un estado de ánimo relacionado a la minusvalía, no valgo, una constante sensación de que no es adecuado a los demás, que la vida se empieza a tornar gris, le cuesta muchísimo trabajo experimentar emociones, puede estar en medio de eh, un triunfo por el cual trabajó muchos años y no sentir emoción alguna, que es aplanamiento, como que la vida no sabe. Y este estado está presente la mayor parte del día, todos los días de la semana, por un periodo mayor a 15 días. Más adelante vamos a hablar por qué el periodo de 15 días es muy importante. Es este estado de malestar de lunes a lunes que puede variar poco, que tiende a hacerse más intenso conforme pasa el tiempo, puede empezar leve o moderado y a lo largo de un par de semanas hacerse severo y estar presente. La anedonia implica como un segundo criterio fundamental la pérdida de placer. Todas aquellas cosas que generan placer se borran. Satisfactores básicos que generan placer, comer. Comer deja de generar esta sensación de placer. La libido baja, cero deseo sexual, cero ganas de relacionarse con alguien, incluso las personas tienden a aislarse, no tolerar que las toquen, que las vean. Si los adolescentes anteriormente disfrutaban jugar en estas comunidades virtuales, cualquier juego, se separan de sus grupos, si practicaban deporte lo dejan de hacer, si coleccionaban, si trabajaban con pasión, todo pierde este carácter
placentero y poco a poco se empieza a convertir en situaciones extenuantes. Primero es, pues, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Segundo, ya no encuentro sentido de hacerlo. Tercero, aunque no tenga sentido, me voy a esforzar para realizarlo. Cuarto, ni me interesa, no me interesan las consecuencias, no lo voy a hacer, no tiene ningún sentido, nada vale la pena. Y cada uno de estos dos factores, como les estoy dando de ejemplo, puede tener leves, expresiones moderadas, expresiones severas o muy graves. Estos son dos de los factores cardinales para considerar que alguien está desarrollando depresión. Y de los siguientes, por lo menos, tiene que tener tres, que es toda esta visión emocional, que sobre todo se caracteriza por culpa, por el sentimiento de culpa. Yo debería de estar parado trabajando. Yo debería de ir a la escuela. Sentimientos de vergüenza. No quiero que me vean así. No puede ser posible si lo tengo todo, que no tenga ganas o que no esté disfrutando nada. Las emociones tienden a ser negativas y ya no tienen este carácter agudo. O sea, el sujeto siente una incapacidad para alegrarse, para salir de sí mismo, de estas sensaciones tan desagradables. No le encuentra sentido. Incluso se pueden empezar a tornar obsesivas y generarle la sensación de que se merece sentir así, de que es malo, de que los demás estarían mejor sin él, de que es una carga para los demás, y empezar a desarrollar estados críticos, donde si aquello que me hacía feliz, por ejemplo, cierto tipo de comida, cierto tipo de compañía, ya no me puede motivar, ya no puede cambiar mi estado emocional, las personas se desesperan, empiezan a desesperarse. Se desesperan antes de desesperanzarse para posteriormente rendirse. Son los tres puntos donde las emociones empiezan a derivar en un episodio depresivo. La desesperación por no poder cambiar la valencia emocional. La desesperanza. Ya no tiene sentido ni siquiera intentarlo. No voy a salir de aquí. Y esto va llevando a una situación franca de, eh, de querer, que lo vamos a ver posteriormente, dejar de existir. Las alteraciones cognitivas. Las personas con depresión empiezan a tener dificultades en la atención, la concentración y la memoria. Esto puede llegar a ser tan crítico que incluso sienten que se están volviendo tontos, sienten que algo grave está pasando en ellos porque, como les comentaba, sus ideas se empiezan a volver obsesivas, empiezan a recordar dentro de sus archivos de memoria. Esta disfunción empieza a traer recuerdos traumáticos, recuerdos tristes, recuerdos dolorosos, situaciones que les avergonzaban, traumas, situaciones traumáticas, situaciones que les generaron dolor, angustia. Cuando empieza a disfuncionar el cerebro, todos los archivos que se tenían guardados empiezan a abrirse. Ya no existe un control. Atender 10 minutos una película es todo
un esfuerzo que fatiga a las personas. No saber de dónde están surgiendo esta, estos recuerdos que anteriormente ni me acordaba. O sea, hace años no pensaba en mi papá, hace años no pensaba en que de chiquito me pasó, me hicieron, me abandonaron. Y parece ser que asociado a emociones negativas, asociado a las alteraciones cognitivas, se empieza a construir una realidad emocional, como si se estuviera viendo todo a través de un túnel o como si se estuviera viviendo a través de una pesadilla. Es cuando se asocian estos dos factores. Las alteraciones alimentarias. Y aquí hay dos expresiones. Aquellas personas que en menos de un mes empiezan a subir muchísimo de peso porque su sistema se orienta a consumir carbohidratos. El cuerpo, al sentir que hay una falla, no sabe si, no puede diferenciar si está en una circunstancia donde el alimento se va a acabar, hay una hambruna, nos vamos a quedar sin agua. Sabe y se siente, se monitorea mal. Y entonces las personas empiezan a comer carbohidratos de muy baja calidad con el objetivo de llenarse, de extender las vísceras y de esa forma se secretan una serie de péptidos opioides. Imagínense que es como si se estuvieran inyectando heroína para poder paliar esos estados. Es una forma en la que el cuerpo, a partir de atracarse de comida, trata de nivelar esa sensación de angustia. El cuerpo sabe que se está muriendo, siente que se está muriendo. Quien ha vivido la depresión sabe que entra todo el cuerpo en un estado crítico. El corazón late fuertísimo, puede incluso, lo vamos a ver en la siguiente plática, desarrollar ataques de pánico. Empieza la colitis, la gastritis. Cuando es muy intenso, incluso pasar los alimentos por la hipertonía del esófago duele. Entonces alimentos más suaves, ricos en carbohidratos o todo lo contrario. La depresión se puede expresar en hiporexia, que es comer muy poco y empezar a bajar de peso, o francamente estados de total inanición, asociado a los cambios de algo que ha estado muy en boga, que es la microbiota. La microbiota es un sistema bacteriano que está en los intestinos que ayudan a la regulación del nervio vago, el tono vagal. El tono vagal contribuye a esta retroalimentación que debe de tener el cerebro con el resto del organismo. El nervio vago pasa por el corazón, pasa por los pulmones, tiene inervaciones con el plexo solar, con el estómago. Por eso sentimos maripositas en el estómago, por el nervio vago. Y estas bacterias que también están en los pulmones, la microbiota también existe en los pulmones, pero ese es otro tema, nos dan la posibilidad de producir serotonina, pero aquí ya existe un error muy comentado. La serotonina que se produce en la microbiota no llega al cerebro, porque existe algo que se llama barrera hematoencefálica que no deja que pase. Lo que sí sucede en la microbiota es la regulación de proteínas que nos ayudan a transmitir y a regular los voltajes. Lo que decían las abuelitas de somos lo que comemos, actualmente se sabe por qué. Y justamente en la depresión, al ser una alteración sistemática, se ve alterado, se altera.
y produce alteraciones a este nivel. Puede empezar a generar resistencia a la insulina, alteraciones en la curva de glucosa. Es aquí donde se entiende por qué es uno de los factores de riesgo para la aparición de diabetes, pues empieza a generar muerte de las células pancreáticas y activar una serie de genes relacionadas con estas patologías que van alterando de forma aguda o permanente la calidad de vida de las personas que sufren depresión. Las alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Las personas pueden estar dormidas todo el día o no dormir y tener un insomnio gravísimo. Dificultades para conciliar el sueño o pueden dormirse y se despiertan a las 3 de la mañana o pueden dormir y a las 4 de la mañana ya no pueden volver a conciliar el sueño. Esto altera todo el espectro neurobiológico, cronobiológico de los seres humanos. Los seres humanos nos adaptamos a partir de los ciclos de luz. Durante el día existe toda una liberación hormonal, entre ellos una neurohormona muy conocida que es el cortisol, que nos va dando distintos niveles de activación para en la noche disminuir y dar paso al proceso de sueño, que es un estado basal de reparación integral. Es como cuando termina un concierto y entran las personas de limpieza de mantenimiento, el sueño es igual. Una vez terminando la actividad, tienen que entrar los equipos de mantenimiento a empezar a componer, limpiar todo. Este ciclo sueño-vigilia es muy importante para el mantenimiento adecuado de la fisiología de de los seres humanos. Y al alterarse, pues, es, pues empiezan a existir variaciones en la liberación de las hormonas. Si el cerebro falla, en sus distintos niveles, que es corteza cerebral, mesencéfalo, todos los centros que a nivel del cerebro controlan las hormonas. Por ejemplo, en las mujeres dan los ciclos ovulares, en los ciclos menstruales, en los hombres las variaciones en la testosterona, las variaciones en hormonas, neurohormonas asociadas al sueño, al control del dolor. Todo esto, al perder el cerebro, a perder la señal central, todo esto empieza a tener variaciones muy intensas que descontrolan la mayor parte de los procesos. Por eso las personas con depresión o con ansiedad pueden estar acostados y su corazón empieza a latir de una forma como si estuvieran corriendo un maratón. Y esto es muy desagradable porque se perdió la regulación central. De repente se activó y algo le hizo creer al corazón pues, que tiene que salir huyendo. Y empiezan a respirar rápido como si estuvieran corriendo, pero están en su cama sintiendo un terror brutal. El ciclo sueño-vigilia, en gran medida cuando se altera, genera muchas de estas alteraciones en el resto de los sistemas neurohormonales. Y al aparecer las alteraciones del sueño y vigilia, tanto aquellas personas que pueden dormir todo el día no descansan. El sueño no es reparador porque no alcanza la profundidad necesaria para generar estas reparaciones. Y hay que hacer aquí una distinción. La fatiga es el estado de cansancio. Alguien puede estar fatigado y no estar somnoliento. La somnolencia es quedarse dormido cuando uno está manejando, después de una comida, apenas pone la cabeza en la almohada y ya está durmiendo profundamente. Entonces puede haber fatiga sin somnolencia y esto puede alterar la percepción de energía, la percepción de capacidad vital de los seres humanos. Si se fijan, hasta aquí todavía falta más, empieza a haber distintos subtipos. Puede haber depresión con una profunda tristeza con insomnio, con incremento de peso o sin incremento de peso. Por eso se habla de las depresiones. Si hacemos un poco de matemáticas, pueden darse cuenta que pueden existir hasta 1400 tipos
o endofenotipos distintos de depresión. Y esto nos va dando una posibilidad diagnóstica amplia. No existe la llave mágica para tratar las depresiones. No existe una base filosófica o una base de vida. Tienes que hacer mucho ejercicio y dormir 6 horas y te va a curar todas las depresiones. ¿De qué estamos hablando? De depresión enérgica, de depresión con insomnio, sin insomnio, con sentimientos de culpa, sin sentimientos de culpa, con alteraciones cognitivas, sin alteraciones cognitivas. Y es donde la expresión se empieza a ser compleja. Y tenemos que tener atención en cada una de estas expresiones. Sobre todo, es un gran ejemplo, los adolescentes en lugar de sentir tristeza, la depresión se expresa con irritabilidad y agresividad. Cuando empiezan a expresar tristeza, que se a un episodio francamente depresivo ya es muy peligroso. Y esto nos da otro subtipo. Es que está muy chiquito, a los 10 años no se puede deprimir. Sí, sí se puede deprimir. No olvidemos el factor genético. El factor genético contribuye a la expresión de la depresión. Si factores asociados, tiene una excelente vida, tiene una excelente alimentación, sin embargo, 3 generaciones presentaron trastornos depresivos. A los 10 años se está expresando la depresión sin otros factores asociados. Y es aquí donde esta situación en la cual se van extendiendo muchos factores va generando la complejidad del entendimiento de patologías como la depresión. Astenia y adinamia. La astenia la conocemos en México como una hueva. Perdón por la palabra, pero es la mejor definición. Es una profunda flojera. En esta película que les comentaba intensamente, eh, la figura esta francesa es anedonia, así, la traducción falló, le llamaron desagrado, pero al final del día es esta sensación cuando está viendo su teléfono celular que se escurre, que no quiere caminar, que todo le da pereza. Esa es la astenia. La dinamia es un factor crítico. Cuando se expresa adinamia, que es esta sensación de no me puedo parar, me cuesta mucho trabajo levantarme, es toda un gran esfuerzo caminar, ir a la tienda me fatiga profundamente. Cuando la dinámica aparece en un episodio depresivo es de muy mal pronóstico. Está hablando de una situación que debe de ser atendida de una manera integral. Tanto la astenia como la dinamia en la aparición de un episodio depresivo es de muy mal diagnóstico. Y esto, la foto, por eso la elegí, es como caminar con una piedra encima y que cada uno de los pasos es terrible. Y por último, uno de los factores asociados que también ha incrementado mucho después de la pandemia ha sido las muertes por suicidio, sobre todo en adolescentes. La depresión es uno de los principales factores de riesgo. Como les comentaba anteriormente, existe la desesperanza y al final las personas se rinden porque su realidad, de la misma manera que el enamoramiento hace que todo se vea de colores y que todo lo puedes y que vas a lograr y que eres el rey del mundo, la depresión hace sentir a los seres humanos miserables, sin una escapatoria. Cuarta, la percepción de ver hacia adelante. Es que, ¿por qué no se dio cuenta que todos lo amábamos? Porque no se dio cuenta, porque se alteró la sensopercepción. La forma en la que percibía el mundo le parecía hostil, desesperanzador. Todo, o sea, no quería que los demás se le acercaran. Sumado al uso de cannabinoides que precipita en episodios depresivos el intento suicida, no se diga de alcohol y de otras sustancias, es un grave impacto.
Por eso actualmente el suicidio, los intentos suicidas, se separaron de la depresión. Se tiene que revisar desde el principio toda esta elaboración suicida, porque desgraciadamente es un fenómeno poco pronosticable. Si la depresión está asociada a ansiedad, hace más posible que alguien pueda morir a consecuencia del suicidio. Y esto es fundamental. Ya revisamos cada uno de las 9 características básicas. Si se fijan, cada una de estas características implica en gran medida situaciones que se pueden ir haciendo graves. De ahí el factor de tiempo. Se los voy a explicar de otra manera. ¿Ustedes dejarían a alguien con una hemorragia un mes antes de prestarle atención? ¿Ustedes dejarían a alguien con una crisis hipertensiva 3 meses saber si se le cura o infartado? Entonces, ¿por qué creemos que la depresión es algo que al final del día se va a quitar? Porque mi abuelita que estuvo triste lo pudo superar. Sí, pero ella estaba triste. No, no, es que sí estaba deprimida, no se podía parar, pero al final hacía las cosas. Ah, ok, tuvo depresión leve. La depresión leve sí se puede eh, resolver durante los 3 primeros meses sin tratamientos adecuados. ¿Por qué si esto es un estado crítico que conduce a la diabetes, ya pudimos empezar a entender alguna de las causas, que es causa de infarto? Imagínense que el corazón de repente se acelere o se desacelera. Cuando se acelera es hipertensión, cuando se desacelera y se abren todas las arterias es disautonomía. Con estas variaciones tan críticas, ¿no consideran que se está desgastando el cuerpo? Todo porque creemos que todo es mental. ¿Por qué dejamos que esto avance? Por eso internacionalmente se habló de un periodo de 15 días. Más allá de 15 días, la intensidad va hacia la baja. Cuando alguien no se trata de forma adecuada, en los primeros 3 meses reduce la intensidad, pueden pasar 2 o 3 meses y nuevamente aparece el episodio depresivo de una manera más intensa. Así se comporta. Por eso falsamente las personas creen que solamente platicando, que solamente con días soleados y sonrisas superaron la depresión, porque es esta fase en la que se comporta antes de empezar a generar fallas. Y ojo, no todo el tratamiento de la depresión son psicofármacos. Existen 4 ejes muy importantes para tratar la depresión. El primero, como lo pudimos ver, es la alimentación, que no tiene cambios y migra en su alimentación hacia una dieta mediterránea. Así tome antidepresivos, no va a resolver el episodio depresivo. Personas, el ejercicio, la desregulación del corazón, la desregulación de los músculos, que puede llegar a ser tan grave que impide a las personas levantarse. Las personas que no hacen ejercicio, así tomen antidepresivos, no lo van a resolver, porque el ejercicio que necesita el cuerpo para ir resolviendo la depresión es romper fibras musculares. Eso nos da un factor asociado al ejercicio que va equilibrando los neurotransmisores. Es que yo me salgo a caminar 20 minutos al día, pues lamento que pues eso sí le va a ayudar, definitivamente, pero no es el tipo que requiere, el tipo de ejercicio que se requiere para superar la depresión. Se tienen que romper fibras musculares para que factores protectores, sí, factores que hacen que las neuronas se reparen, surgen a partir de
la ruptura de fibras musculares que se hace en levantamiento de pesas, abdomen. Estos ejercicios son muy importantes. Segundo, la conectividad social. Las personas deprimidas tienden a aislarse, pero dejar que se aíslen es peligrosísimo. Tienden a ser muy irritables. Es que dale su espacio, es que no le hables. Todo lo contrario. Hay que buscar aproximaciones que protejan a las personas que están viviendo con depresión. Tenemos también el sueño. Es que el sueño está afectado. Mientras no se regule el sueño, esto que les explicaba, no van a existir los mecanismos fisiológicos para reparar todo aquello que genera la depresión. Y un quinto factor es la psicoterapia o la meditación. No todas las psicoterapias funcionan para la depresión. Pésele a quien le pese, en los últimos reportes de efectividad de psicoterapias para la depresión, el mindfulness ha dado excelentes resultados, seguida por la terapia cognitivo-conductual y por la terapia racional emotiva. Son los tres tipos de psicoterapias que han demostrado efectos directos para resolver la depresión. Y definitivamente, primero se tienen que descartar enfermedades médico-generales que puedan generar estos episodios. Hay personas que tienen el colesterol altísimo, que no responden a los antidepresivos, pero que justamente esta falla en la dinámica de la sangre no fluye adecuadamente, se están tapando arterias, hace que las personas se sientan francamente deprimidas. Las personas con lupus que tienen estados inflamatorios perpetuos desarrollan este tipo de episodios depresivos. Las personas con hipotiroidismo. El diagnóstico de las depresiones tiene que descartar orígenes no neurológicos y definitivamente el uso de antidepresivos disminuye entre un 40 y un 60% la intensidad de los síntomas. Me voy a tomar un antidepresivo para que se me disminuya el 40% de los síntomas, en el mejor de los casos los 60, el 60%. Sí, no son happy pills. No es este cristal que te lo tomas o cocaína que lo inhalas y experimentas una facilidad. No, los antidepresivos actúan en el núcleo de las neuronas para generar la recuperación de sus funciones. No son sustancias estimulantes. Puedes tomarlas, eh, puedes tomar una sola dosis y no vas a sentir nada. Es que generan adicción. Y aquí viene otro mito. Las personas que se tratan de forma adecuada un episodio depresivo durante un periodo superior a 9 meses, entre 9 meses y un año, solamente pueden presentar un episodio depresivo. Sin embargo, si hay factores genéticos, si hay factores asociados, y hay un tercer episodio depresivo en una persona, es, está indicado que el antidepresivo lo utilicen de por vida. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Se dañaron las neuronas. O sea, nadie después de un infarto, eh, incluso los cardiólogos le dicen, ¿sabes qué? Quedó muy lesionado tu corazón. Ya no vas a poder hacer esto, lo otro, aquello. En un accidente automovilístico quedó muy lesionado tus huesos. O sea, ya no vas a poder subirte en moto, ya no vas a poder correr. Los pulmones, después de varias neumonías, ahorita en el COVID, hay personas que ya no recuperaron su capacidad pulmonar porque sus pulmones están muy dañados. ¿Por qué creemos que las neuronas no se dañan? Imagínense la gravedad de esto que les estoy explicando. Un episodio depresivo mayor a 15 días daña y puede dañar de forma permanente las neuronas porque no es algo etéreo. La mente no es algo espiritual. Nos ayuda a tener estos vínculos espirituales, tener estas lógicas espirituales, pero son células, son células a la...
partir de las cuales residen las funciones de los seres humanos y dañan. Imagínense qué sensibles son. Nadie metería su celular al agua del WC y la dejaría ahí más de 15 días. Oye, doctor, pues no, ¿cómo crees? Me costó más de 40,000 pesos. No, lo traigo con un recubrimiento especial y carcasa y me lo guardo en la bolsa porque es algo muy delicado. Si tiene el mismo funcionamiento que tus neuronas, ¿por qué crees entonces que el insomnio no las va a deteriorar de forma permanente? ¿O por qué crees que todos los alimentos procesados, hiperprocesados, no las lesionan permanentemente? Es ahí donde atender la depresión de una forma integral es sumamente importante. Y para terminar y dar paso a las preguntas, no existe, o sea, tomar, y como psiquiatra se los digo, tomar psicofármacos no es todo. Hay que hacer ejercicio, hay que rehabilitar las funciones neurocognitivas, hay que cambiar la nutrición, hay que cambiar la forma en la que nos relacionamos, porque fue un estado de falla total. El organismo falló totalmente. Y es muy importante aproximarnos a este entendimiento para cuidar de nuestra salud mental. Voy a dar paso a las preguntas. Esta plática está siendo grabada para subirla a redes sociales. Les voy a suplicar que si no quieren salir en el video, pueden hacer preguntas sin encender su cámara o pueden mandarlas a través del chat. Muchas gracias. Si gustan, también pueden levantar la mano para hacer sus preguntas, por favor. A ver, dice, más que una pregunta, es comentar que me siento conmovida por entender más qué es la depresión. Es un comentario. Y Mario Alfredo tiene levantada la mano, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Una disculpa, doctor, porque me incorporé muy tarde por cuestiones laborales, pero un poco me quedaba pensando en lo último que decías y esta recurrencia de las crisis depresivas, ¿no? En el sentido de que sí, pues uno acude con el profesional a profesional por una crisis muy particular, vamos como atendiendo, haciendo cosas para estar bien, todo esto que tú señalabas. Pero de repente, como que de la nada puede regresar la depresión. A mí lo que me sorprende en ocasiones es cómo, pues teniendo todos estos cuidados, hay algo, un elemento emocional o físico, ¿no? En mi caso, alguna crisis de salud física que como que te trae ahí y aunque sí puedes reconocer que pues vamos teniendo mejores herramientas, a mí me ha pasado, ¿no? Como volver a esa intensidad por tiempo más acotado, ¿no? Y ahorita hablabas como de unos parámetros, ¿no? Cuando decías, uno no dejaría una hemorragia sangrando, ¿no? ¿Cómo identificar que estas recurrencias de los ciclos depresivos pueden ser graves y ameritar como una reconducción del tratamiento? Sí, esto es muy importante. Te agradezco la pregunta, Mario. Es importante tener muy claro que el factor de temporalidad es muy importante para valorar. Cualquier síntoma que esté presente la mayor parte del día, casi todos los días de la semana, requiere ser valorado. Es muy importante que pueda ser valorado. Como lo comentaba, eh, pueden existir, por ejemplo, hay un ejemplo
paradigmático en aquellas personas que sobrevivieron al Holocausto. El medio ambiente modificó su expresión genética a tal medida que lo empezaron a transmitir de generación en generación. Un evento traumático tiene la capacidad de modificar la expresión de los genes y hacer a la persona muchísimo más susceptible a reaccionar de formas intensas o patológicas a estos estímulos. Por eso, situación más allá de la situación intensidad, cualquier cosa, cualquier emoción que cambie tu estado afectivo, o sea, que se ocupe toda tu esfera emocional y que esté presente la mayor parte del día, prácticamente todos los días de la semana, por un periodo hasta de 15 días, es importante tocar base. La siguiente dice, ¿cómo se puede volver a reentrenar el cerebro más allá del fármaco, ejercicios y demás? Eh, Como lo comentaba, el ejercicio físico es sumamente importante y va más allá de 30 minutos, donde efectivamente el cardio es importante, pero un ejercicio vascular es aquel que mantiene la frecuencia cardíaca por arriba de 130, por arriba de 140 por periodos sostenidos. El cardio no es subirse a la caminadora a andar como ratón. O sea, si no estás verificando tu capacidad cardiopulmonar para los fines de fortalecimiento o de baja de peso, no nos funciona. Segundo punto, tiene que estar eh, asociado a ejercicios de fuerza donde se rompan fibras musculares. Cuando se rompan fibras musculares es porque está doliendo. Por ejemplo, cuando haces pierna, te duelen las piernas porque se empezaron a reventar las fibras musculares con el fin de engrosarse. Son los dos ejercicios importantes para la depresión. ¿Cómo reentrenar a tu cuerpo desde la alimentación? Es muy sencillo. No puedes consumir absolutamente nada que se venda en el Oxxo porque estamos hablando de productos procesados o hiperprocesados que tienen un impacto inflamatorio directo sobre el sistema nervioso central. Ahí viene un segundo método de reentrenamiento, la higiene del sueño. Cuestión, créanme, constantemente me enfrento con muchísimo más facilidad a que las personas puedan dejar el alcohol y las drogas a quitarles el teléfono asociado al sueño, a sacarles la televisión de los dormitorios. Son tan renuentes a esos cambios de hábito que sabemos las pantallas azules a las que estamos expuestos la mayor parte del día alteran la resincronización nocturna. Es que, doctor, me duermo viendo TikToks. O sea, estás reactivando tu cerebro en una fase donde se tiene que descansar. Entonces, cómo reentrenar mi cuerpo. El sueño es sueño y sigue tus medidas higiénicas del sueño. El mindfulness se basa en la meditación y dentro de la meditación dos puntos muy importantes. La primera, el control respiratorio. Aprender a respirar y a sostener la respiración, como les hablaba del nervio vago y el plexo solar. Si yo mantengo mi respiración como si fuera a cantar, como si quisiera juntar mi ombligo con mi columna vertebral, la sostengo, voy a controlar la expresión o el tono de mi nervio vago. Y a partir de eso puedo tener un reentrenamiento de la intensidad del voltaje que tiene mi expresión central. Esa es la primera base. Segunda, la atención plena consciente, el aquí y el ahora. O sea, en las mañanas hay un ejercicio
dentro de la práctica del mindfulness. Estoy aquí tomándome mi café, estoy yo estando y empiezo a cerrar. No es importante que en este momento piense en lo que tengo que hacer. Voy cerrando mis áreas de expresión, lo que les comentaba. No me voy al pasado, no me voy al futuro. Hago un esfuerzo consciente por mantenerme en el aquí y en el ahora. Más allá, o sea, dejemos más allá de los medicamentos, no, no es más allá de los medicamentos. Y aparte de los medicamentos, estas cuatro áreas más la reconexión social, que también cuesta muchísimo trabajo. En cualquier psicoterapia de cualquier estilo te van a decir, necesitas aprender a poner límites. Poner límites es la base para eh, reconectarte, buscar otras formas de conexión. Sí, pero pues nadie te dice cómo ponerlos. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son los tipos de límites? La reconexión social es muy importante. Pero si nuevamente vuelvo a una relación, a situaciones donde estoy siendo constantemente vulnerado, pues no se va a reentrenar mi cerebro. Más allá, o sea, tomar medicamentos es muy sencillo, es abrir el blister, meterlo a tu boca, creas o no creas en el medicamento, va a actuar. Un medicamento no requiere de fe para actuar, al menos que sean placebos. Los placebos sí requieren de mucha fe y regularmente son los que te venden en TikTok. Es un medicamento con bases farmacológicas, todos los vivimos en la pandemia. En la pandemia nos dimos cuenta cómo se prueban las vacunas, cómo se pueden sacar de emergencia, cuáles son eficaces, cuáles no. O sea, el medicamento es lo más sencillo. Estos cambios que implican una disciplina permanente son los que te dan la posibilidad de resolver la depresión y de evitar que se vuelva a presentar. La siguiente pregunta. ¿Los medicamentos para la depresión deben irse cambiando? ¿Cómo determinan los médicos la dosis en cada caso e incluso el tipo de medicamento? Como lo pudimos ver a lo largo de la plática, no estamos hablando de solamente cómo lo determinamos a través del endofenotipo. O sea, lo que les comentaba, tenemos, eh, tenemos nueve síntomas. Tenemos nueve síntomas con dos expresiones distintas en cuatro intensidades totalmente distintas. Eso nos da la posibilidad de que un mismo fenómeno se presente aproximadamente 1400, 1300 y fracción, distintos tipos de expresiones. La primera forma en la que podemos determinar qué tipo de medicamento, pues es a partir de la expresión del endofenotipo. ¿Qué es lo que se hace a partir de la entrevista, a partir eh, de escalas, a partir de evaluaciones más, más finas? Actualmente no se tiene ningún estudio que nos sirva como indicador de la depresión. O sea, no te puedo tomar sangre y ver si algo falta o algo sobra y ver si estás deprimido o no. Aquellas personas que fraudulentas, que les venden mediciones de serotonina, pues la serotonina, como les expliqué, está encima de la barrera hematoencefálica. No, no hay biopsias cerebrales para diagnosticar la depresión. Imagínate, te hago una biopsia cerebral, te digo, oye, si estás deprimido y aparte de la depresión, ahorita ya tienes un daño neurológico. No existe forma directa de diagnosticar la depresión. El litio, las pruebas de litio que venden o que se ofrecen en los laboratorios son exclusivamente para aquellas personas que usan litio para modular la dosis de litio. Entonces, a partir de estas pruebas, uno va cambiando el medicamento. Puedes irte a hacer pruebas de litio y las vas a sacar bajas. Puedes hacer pruebas de serotonina periférica y eso no van a representar tu prueba central. La prueba de cortisol no es confiable al 100% para el diagnóstico de la depresión. Las manifestaciones son conductuales y el diagnóstico es clínico, netamente clínico.
Entonces, a partir de las distintas variaciones, hay antidepresivos vamos, se les llama antidepresivos, pero son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, inhibidores de la recaptura de serotonina, inhibidores de serotonina y noradrenalina. Vamos, hay toda una variación y depende si la depresión da más para abajo, si la depresión tiene alteraciones de la atención, concentración y memoria, hay un medicamento que se llama vortioxetina, si es muy anedónica, las personas no se quieren levantar. Hay otro medicamento que se llama Valdoxa, que es un antianedónico. Vamos, así se eligen los medicamentos, cómo se van modulando. Se van modulando al respecto de la disminución de la intensidad. Un tratamiento que es efectivo es aquel que en un lapso de 20 días reduce el 40% de la intensidad de los síntomas, si no el medicamento fracasó. Y entonces la elección del medicamento es muy importante al respecto de valorar la intensidad de los síntomas. ¿Cómo sé cuándo hay que retirarlo? Cuando tu cerebro ya está produciendo la serotonina y entonces empiezan a aparecer efectos secundarios que me implican que hay que empezar a bajar la dosis. Al final, la elección del medicamento, la elección del tipo de psicoterapia implica mucho en en el entendimiento de la neurofisiopatología y de las comorbilidades. Por ejemplo, una comorbilidad. Actualmente los seres, o sea, en Latinoamérica, particularmente en México, estamos muy expuestos a situaciones de violencia, de inseguridad, violencia de género, violencia en la pareja. Si ese estímulo se sigue perpetuando, las recuperaciones en la depresión van a ser pocas, porque sentirse agredido, sentirse en riesgo, va a seguir estimulando a que el cerebro busque huir. Y como no puede huir o como no sabe dónde huir, al final del día voy a tener que estar lidiando con estas expresiones si no quito el factor, si la persona no resuelve el factor que lo está desencadenando. Es como ir a un médico con una astilla clavada y decirle, bueno, hazme curación, pero no me saques mi astilla porque la quiero mucho. Es que ya tienes un absceso, dréname el absceso, pero ahí déjame mi astilla. Bueno, va, se lo drenas. Oye, ya avanzó. Ya tienes una fístula. No, no, pero no me saques mi astilla. Quiero mucho mi astilla. Así actúa la depresión. Y se lo iba a decir a Alfredo, pero se me fue. La OMS amplió la aproximación a la depresión. La depresión tiene factores biológicos que ya los revisamos, factores psicológicos que ya los revisamos, factores sociales y abrió una cuarta dimensión, factores espirituales. Actualmente la amplitud de esta percepción nos lleva incluso a considerar factores espirituales asociados a la presencia de estos fenómenos que si lo observan en los seres humanos son hipercomplejos. Espero haber respondido esa pregunta. Damos espacio a dos más para poder concluir. Dice, doctor, ¿por qué la grasa en el cuerpo toma intervención en el cerebro y deteriora las neuronas que provocan la depresión? Es muy importante y es muy atinada esta pregunta. Hay varios tipos de grasa. Eh, Hay grasa que es necesaria para el funcionamiento endocrino y otra grasa que está de más, que solamente es estar acumulando, estar acumulando, estar acumulando. Este tipo de tejido genera mucha inflamación, es altamente inflamatoria, porque al final del día son tejidos acumulativos que no tienen una función más que de reserva y de una reserva que no se está gastando. La grasa, al generar inflamación, hay tres sustancias específicas de la que es fuente. La primera es la interleucina 2, la interleucina 5 y el factor de necrosis tumoral. Estos tres factores
sí atraviesan la barrera hematoencefálica y generan estados inflamatorios, muy parecidos al ejemplo que les puse. Cuando las mujeres están menstruando es tanta la inflamación que existe un fenómeno biológico que se llama disforia premenstrual. Cambia el estado de ánimo, se puede tornar irritable, lábil, muy variable, porque el impacto de la inflamación es severo. Pudimos ver durante la pandemia expresiones neuropsiquiátricas del COVID, depresiones profundas, depresiones post-COVID, niebla mental, estados depresivos permanentes por la afectación de todos estos mediadores inflamatorios que lesionaron las neuronas. Un ejemplo menos crítico, la gripa. En estados gripales, la labilidad emocional y la depresión son particularmente y directamente asociados a esta variación del estado de ánimo. Eso sucede con la grasa. La grasa genera muchos mediadores de inflamación, los cuales directamente afectan la expresión del sistema nervioso central. Dice, buenas tardes, Doc, y muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de una persona que ha vivido la mayor parte de su vida con depresión, en conjunto con los fármacos, el ejercicio y cuestiones sociales, ¿puede vislumbrar una vida sin depresión en algún punto o existe un punto de degeneración irreversible? ¿Hasta qué punto ni con ayuda y total voluntad puede un paciente estar más allá de la posible recuperación? Lo que les comentaba internacionalmente, eh, alguien que ha vivido 3 episodios depresivos a lo largo de su vida, eh, lesiona o hay daños estructurales críticos donde eh, ya no se puede resolver la depresión. O sea, como les explicaba, en los pulmones, pues, 2, 3 neumonías dañan a veces una sola daña permanentemente tus pulmones. Hay veces que el infarto deja daños críticos y las personas tienen que ser oxígeno dependientes. Por eso, el primer episodio depresivo se debe de tratar, primero se tiene que diagnosticar de una manera oportuna. Segundo, para que no pase esto que están relatando, se tiene que echar toda la carne al asador, cambiar hábitos de vida, psicoterapia, tratamiento psiquiátrico, para evitar los daños. Porque efectivamente, después del tercer episodio o un primer episodio que no lo tratamos y que lo vamos dejando a lo largo del tiempo, que se transforma en lo que anteriormente se llamaba trastorno distímico, que actualmente se llama trastorno depresivo recurrente, son estados permanentes. Y son estados permanentes donde constantemente hay que estar atendiéndolo como una enfermedad crónica, como las personas que requieren oxígeno, que son oxígeno dependientes, aquellas personas que tienen que eh, someterse a diálisis o hemodiálisis. Es esta falsa idea de que como es la mente y es espiritual y yo cambio mis pensamientos cuando quiero y me puedo controlar, no es cierto, requieres de la materia y la materia son las neuronas y las neuronas son células y las células como todo nuestro cuerpo se deteriora, se envejece o se descompone o lo cuidas y te va a durar mucho tiempo. Entonces sí, o sea, tienen mala calidad de vida, aquellas personas, incluso lo vamos a ver más adelante, pueden ser falsamente diagnosticadas con episodios depresivos, pero pueden tener trastorno afectivo bipolar tipo 2. Vamos, es un poco más complejo. Por eso les invito que el próximo mes se conecten. Vamos a hablar sobre ansiedad, que va muy relacionado al tema de depresión, y así vamos a ir estudiando las principales patologías psiquiátricas. Se los agradezco mucho.